vamos a seguir con una serie de pláticas que hemos titulado Sed salvos de esta perversa generación. Ya hemos tenido varias y se han abordado varios aspectos de esta generación. Una generación mala, una generación que se aleja de Dios. Y hoy vamos a ver un punto que es muy importante, una generación que, como vas a ver en esta imagen, solamente le preocupa lo que ve, lo que percibe. No sé si tú alcanzas a comprender que esta es una planta carnívora. Hay muchos tipos, muchas especies. De hecho, es muy bonita, es muy llamativa, tiene unos colores muy vivos que hace que los insectos, que hace que los pequeños animalitos estén ahí. Hay regiones de Sudamérica, hay regiones de varias partes de la selva aquí en México también, donde las puedes encontrar en abundancia. Y el proceso que puedes ver en internet, cómo van atrapando a su presa, van atrapando al animalito que van a engañar, a capturar, es muy interesante. Yo quiero decirte que la característica que vamos a ver el día de hoy de la perversa generación es que esta perversa generación solo mira lo temporal. Solo mira lo temporal. Imagínate en la presa, imagínate en el animalito, cómo se va acercando. Él no tiene razonamiento, él no tiene inteligencia, él solamente se acerca porque tiene hambre, porque le llama la atención. Y cuando está en el momento, donde a lo mejor está poniendo mucha atención en lo que está captando, en los sentidos, en las emociones, de repente se cierra esa planta y lo matan. Empieza el proceso de degradación y empieza, después de varios días, a descomponerse el animal y completamente lo absorbe y lo destruye. Yo quiero poner esa comparación para comenzar con esta generación. Una generación que no piensa en Dios, una generación que no piensa en lo eterno, una generación que no piensa en las consecuencias de sus actos presentes. Ya te pudiera decir que por la eternidad y en la eternidad, que sí vamos a hablar de eso el día de hoy, pero ni siquiera piensa en los actos presentes al día de mañana. No sabe que la consecuencia de sus actos en un año, en 10 años, en 50 años, va a ser algo terrible. Y creo que esa característica puede encerrar a muchos pecados, muchas faltas y muchas actitudes y conductas de una generación que ha perdido el temor de Dios. Me gustaría comenzar haciendo una oración, después de ver esta imagen, de ver este ejemplo, y rogarle a Dios que Él nos acompañe, que nos respalde en su palabra. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la gente que está aquí, Señor, que tú traes cada domingo a este lugar, ya sea de manera física o de manera virtual, a todos los que verán esta enseñanza o están viéndola en diferentes lugares, como en México, Veracruz, Colombia, en Estados Unidos o en diferentes partes de Sudamérica. A donde quiera que llegue esta palabra, Señor, te rogamos que nos hables y que nos adviertas, Señor, que también nos apercibas, pero que también nos dé las herramientas, Señor, de entender cómo podemos ser salvos de esta perversa generación. En tu nombre, que sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, como tú puedes observar, la imagen es muy hermosa de una flor. Hoy los medios de comunicación, de publicidad, te pueden presentar delante de ti una mujer muy bonita, una mujer muy atractiva, el prototipo de lo que antes era la mujer, ¿no? Una mujer hermosa, una modelo, una artista, una cantante, pero también te pueden promocionar una vida muy superficial, una vida a lo mejor llena de lujos, llena de placeres, llena de excesos, y eso es parte de lo que este mundo te puede expresar. También te puede expresar este mundo que a lo mejor teniendo mucho dinero, teniendo muchas posesiones, teniendo carros, último modelo, o teniendo casas en lugares muy lujosos, lugares en donde tienes todas las comodidades, así vas a ser feliz, vas a estar completo. Y los niños, los adolescentes, los jóvenes, ese es el prototipo de vida que es lo que quieren. Inclusive los adultos también. Un adulto simplemente es que va viendo cómo se le va escapando de las manos, ya no es tan sencillo para él. Y ahora quiere que sus hijos tengan eso que él no tuvo. Y es como un círculo vicioso en el cual anhelamos, queremos, y cuando estamos muy cerca de obtenerlo, o cuando pensamos que ya estamos ahí,
Y cuando pensamos que ya lo agarramos, o que ya lo adquirimos, o que ya vamos a ser felices, nos damos cuenta, como el insecto, en el ejemplo de la planta carnívora, que caímos en un error, caímos en un pecado, caímos en muchos pecados, caímos en una forma que va a estar destruyendo nuestra alma, que va a estar destruyendo nuestra conciencia. Hemos sido presa de esta última y perversa generación, que, como te lo vuelvo a repetir, mira lo temporal, mira lo llamativo. Es como un anuncio publicitario en una grande avenida de la ciudad. Imagínate, de repente está el panorámico y ahí está el conductor y lo ve, y a lo mejor se distantea un poco inclusive de poder manejar, se distrae un poco, pero otra vez tiene que poner su mirada en lo que es importante, que es el camino. Yo no te quiero decir que el cristiano o el creyente no se va a distraer con aquellas cosas que son muy llamativas a los ojos, a los sentidos, a las emociones, a las percepciones. Puede distraerle por un instante, pero otra vez tiene que volver su mirada al camino y tiene que entender que si lo que mira es llamativo y es bueno, no es porque necesariamente sea bueno para su alma, será bueno para su familia, será bueno para las decisiones que vaya a tomar en la vida y será bueno, lo más importante, para la eternidad. Te quiero poner un ejemplo también que viene en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 13, de cómo una persona puso su mirada no en lo eterno, sino lo puso en lo temporal. Y te vas a dar cuenta de las consecuencias terribles que él no vio, que no percibió. Yo sé que esta historia la has escuchado, que la han predicado de otras maneras o con otros énfasis, pero hoy yo quiero hablar del ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham, en cuestión de que él vio lo temporal y no lo eterno. No vio lo venidero, ni siquiera vio lo que venía en los siguientes 10, 20 o 30 años y cómo tomó las decisiones. Creo que eso es lo que nos va a llamar la atención a nosotros, porque nosotros no queremos hacer lo mismo. Génesis 13, por favor, en el versículo 10 al versículo 15 quiero dar lectura. Dice la Escritura: y alzó Lot sus ojos, y alzó Lot sus ojos. Es muy interesante porque empieza este texto diciendo que alzó sus ojos después de tener una conversación con Abraham. La conversación tú lo puedes estudiar en casa, giraba en torno a que Lot tenía pastores que le cuidaban sus ovejas, y Abraham tenía pastores que cuidaban sus ovejas, y era tanto el ganado, eran tantas las propiedades que tenían ambos, pues que de repente ya la tierra era insuficiente. Dios estaba con ellos, y yo quiero hacer notar eso. Dios estaba con ellos, Dios estaba bendiciendo a Abraham, Dios estaba bendiciendo a Lot. Y no te fíes por las cuestiones materiales, sino que la bendición que tenía Abraham y la bendición que tenía Lot es que Dios estaba con ellos. Hoy la gente, lamentablemente, en las religiones piensa que si tienen mucho dinero, Dios está con ellos. Inclusive dicen que la pobreza es un síntoma de que Dios no está con la persona, y eso es un error. La bendición de Dios no tiene que ver con las cuestiones materiales, sino tiene que ver con que su Santo Espíritu, con que su presencia esté todos los días de su vida en nuestras decisiones, en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos, no solamente en una congregación, no solamente escuchando un mensaje cristiano, sino en cada momento de nuestra vida. Yo quiero decirte algo: la bendición estaba con Abraham e inclusive todavía influenciaba en Lot. Piensa esto: cuando Abraham se va de la tierra, cuando Abraham responde el llamado de Dios, Dios le había hecho un llamado a ese hombre, pero Lot se pegó a ese llamado, es decir, se juntó, quiso estar con él. El llamado no era para Lot, el llamado era para Abraham. Y aún así Dios, en su misericordia, empezó a bendecir a Lot, es lo que dice la Biblia. Porque era tal el ganado, era tal la abundancia, era tal las cosas que tenían los dos, que ya no alcanzaban en el mismo lugar. Y entonces Dios prueba los corazones. Dios prueba el corazón de Abraham, aunque ese hombre era un hombre que amaba a Dios, pero prueba el corazón de Abraham y prueba el corazón de Lot. ¿Cómo los prueba? Tenían que tomar decisiones. Y yo quiero partir de eso. La vida son decisiones. Tú todos los días tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar la decisión de dónde vivir. Tienes que tomar la decisión de con quién estar. Los que son más jóvenes tienen que tomar la decisión de dónde estudiar, en qué secundaria, en qué preparatoria, en qué universidad. El que termina la universidad tiene que decidir dónde va a tomar su servicio social. Y el que termina ya toda la escuela, ahora tiene que tomar la decisión de dónde trabajar.
Y aún en la vida laboral, cuando tú tienes que estar trabajando, pues tú tienes que ver ahora, pues que sea un lugar el más adecuado. Y en la vida laboral a lo mejor ya has tenido 2 trabajos, 3 trabajos, o algunos han tenido muchos trabajos. Y entonces son decisiones. Cuando va avanzando el tiempo, ahora tienes que decidir con quién casarte. Y verdad que esa es una decisión muy triste, muy lamentable, en la cual mucha gente hoy sufre y dice, ¿por qué me casé con esa persona? ¿Por qué me junté con esa persona? ¿Por qué tuve hijos con una persona? Y entonces la vida de la persona sigue, y cuando tiene sus hijos ahora tiene que decidir cómo va a criar a sus hijos, cuántos hijos va a tener, cómo los va a tener, si los va a instruir como a él lo instruyeron, o si los va a instruir en el camino de Dios, o los va a alejar del camino de Dios. Y la vida son decisiones. Y luego, ¿dónde vivir? Porque a lo mejor ocurre un acontecimiento en tu vida que tú crees que es casualidad, pero no hay casualidades, como lo vemos aquí con Abraham y con Lot, y tienes que decidir dónde vivir. Y entonces tienes que decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Y a quién le pido consejo? ¿A quién le pido orientación? ¿O acaso todo estará en mi mente y todo estará en mi corazón? ¿Yo tomaré las mejores decisiones? Yo quiero decirte que hay gente que es como ese barquito de papel, toma las decisiones como el barquito de papel lo va llevando el agua, o como ese avioncito de papel también que lo avientas. Y te has dado cuenta cómo a veces, pues si hay buena corriente, el aire lo lleva más, y si no hay buena corriente, pues el aire lo detiene y se cae, y ahí se acabó el viaje del avioncito de papel. Así es la vida de muchas personas. Pues donde el viento me lleve, donde el río me lleve, pues donde la vida me lleve. Y verdad que sí, tú y yo conocemos mucha gente. Le preguntas a alguien de 60, 70 años, ¿cómo ha decidido su vida? ¿Cómo ha querido caminarla? ¿Usted ha construido un futuro? ¿Usted ha construido un objetivo, una meta? Mucha gente no sabe responderte, porque dentro de su corazón puede decir, pues, yo he ido como el viento me lleva, yo he hecho las cosas más o menos como han salido. Son pocas las personas, aún en el mundo, sin el cristianismo, que pueden decir, la verdad, yo he estado todos los días formando un destino, un propósito, un futuro, un proyecto de vida. La gente vive de lo temporal. Así ha sido la gente desde hace muchas generaciones. Pero esta generación tiene una particularidad. Esta generación es la que menos piensa en el futuro. Y con la ayuda de Dios quiero comprobarlo a través de varios ejemplos y a través de varios textos que vamos a estar leyendo en la Biblia. ¿Por qué te cuento esta historia de Lot? Bueno, porque había algo que decidir. Y la Biblia dice, así empieza Génesis 13, versículo 10, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán cuando le tocó decidir. Dice la Biblia que tenía una característica esta llanura. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Es decir, que era una tierra hermosa, abundante, con pastizales, con recursos, con mucha abundancia. O sea, él decía, no, pues si me dan a escoger, que yo veo una región abundante, hermosa, donde materialmente me va a ir muy bien, donde voy a obtener los mejores recursos. Tal vez al otro lado vio un lugar árido, un lugar seco, vio un lugar muerto, o vio un lugar que no era tan bueno como el otro, pues dijo Lot, pues si es de escoger, pues yo voy a escoger lo que es mejor. ¿Pero lo que es mejor para quién? ¿O lo que es mejor conforme a qué? Que es el propósito de esta enseñanza. Quiero seguir leyendo. En dirección a ese lugar, dice la Biblia, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Es decir, escogió lo mejor. Escogió lo que a sus ojos, a sus sentidos, lo que perceptiblemente era mejor. Voy a ocupar otra palabra, lo que lógicamente era mejor. La gente dice, bueno, pues es lógico. Si en un lugar me van a pagar 1,000,000 de pesos colombianos o 100,000 pesos mexicanos y en otro lugar me van a pagar pues la mitad, pues la verdad que voy a trabajar donde me van a pagar más. Para casarse es lo mismo. Oye, pues si hay una muchacha que es muy bonita y me gusta mucho y tiene un cuerpo de modelo y tiene un rostro muy hermoso, y de otro lugar hay una joven que pues más o menos sí me gusta un poco, pero no es tan agraciada, tan hermosa como la otra, entonces la gente ocupa la lógica y dice, no, pues me voy a casar con la que es modelo,
voy a casar con la que es más hermosa. Y lo mismo con las jóvenes. Oye, pues aquí hay uno que parece como un galán de televisión, de telenovela. Oye, qué guapo está. Y de otro lado está un muchacho, pues que no, la verdad que está feíto, no me gusta mucho. ¿Y qué dice? No, pues si me hace caso el galán, aunque tenga como novio al otro, pues dejo al otro y me voy con el galán de televisión. Así escoge la gente. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Imagínate, ¿qué preferirías si tienes un carro último modelo? Imagínate un Mazda, un Honda, un Ferrari. Imagínate esos que son lujosísimos, esos carros. Te dan a escoger, puede ser tuyo. Y del otro lado tienes ahí tu carcacha, o algunos que no tienen ni vehículo, una motocicleta ahí viejita, una bicicleta fea, es tu medio de transporte. Bueno, algunos ni siquiera eso, ¿no? Tienen que transportarse caminando, tomas tu pecero, tu micro, tu transporte público. ¿Qué preferirías? ¿Cómo preferirías ir a pasear, a la playa, al bosque? ¿Cómo te gustaría ir? ¿En ese Ferrari último modelo? ¿O te gustaría ir en ese medio de transporte que es sofocante, insoportable, incómodo? Cualquiera puede decir, ay, pues es obvio, pues a todos nos gustaría ir en el Ferrari. ¿Y dónde te gustaría vivir? ¿Te gustaría vivir en un palacio con 20 habitaciones? ¿Te gustaría que todos tuvieran aire acondicionado, todas las comodidades? Ahí te gustaría, en un lugar muy agradable, donde tuvieras vecinos ricos, vecinos agradables, vecinos con una educación de media arriba, con intelectuales, con gente importante, con gente de renombre en este mundo. ¿O te gustaría vivir en un lugar, el lugar más pobre, más alejado de la comunidad donde vives, ahí donde hay gente muy pobre, donde hay gente que a lo mejor no terminó la primaria, donde hay gente que inclusive pues, son vecinos así como que peligrosos, dudosos? ¿Dónde te gustaría vivir? O sea, me vas a decir, oye, me estás haciendo preguntas muy lógicas, son muy obvias. Pero así pasó con Lot. Lot vio lo mejor, escogió lo mejor. Y a Abraham, pues le tocó lo segundo, pues ya el que iba a escoger era primero Lot. Y fíjate que así es esta generación, tú lo estás entendiendo, yo sé que sí, porque es sencillo, porque Dios no quiere que sea muy complicado. La Biblia dice que se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno, y se apartaron pues del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí muchos de los comentaristas dicen, bueno, ¿por qué fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma? Bueno, seguramente empezó a comerciar con ellos, seguramente tuvo que interactuar con ellos, seguramente había más seguridad al estar en una ciudad cercana, había beneficios, qué sé yo, la Biblia calla eso, pero es posible. La Biblia sí enfatiza, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí todo parece que va bien. Lot se salió con la suya, Lot escogió lo temporal, Lot escogió lo mejor, lo más llamativo, lo más bonito, lo más lógico, pero le faltó un detalle. Y ese detalle no es un detalle. Para nosotros que estamos buscando a Dios, que leemos la Biblia, lo entendemos bien. Lot no le preguntó a Dios. Lot no le consultó a Dios. Lot no se guió por lo más importante, que es la voluntad de Dios, sino se guió por sus emociones, por sus percepciones, por sus sentimientos. Y algo importante que me gustaría que pudiera quedar muy claro: él no pensó en las consecuencias de sus decisiones temporales. Él no pensó en lo que iba a acarrear si tomaba esas decisiones. Si no le preguntaba a Dios, ¿qué pasaría si vivía en esa llanura? ¿Qué pasaría si vivía en ese lugar? ¿Qué ciudades había alrededor? ¿Cuál iba a ser la influencia? ¿Cuál iba a ser la consecuencia? No pensó cómo iba a influenciar eso en su esposa. No pensó en cómo influenciar en sus hijos. No pensó en nada de eso. No pensó, no le preguntó a Dios, no lo tomó en cuenta. Y entonces lo que ocurre en esa vida y en esa historia, tú lo sabes bien porque has estudiado la Escritura. La desgracia no tardó en llegar a la vida de Lot. Y cada una de sus malas decisiones tuvo una terrible consecuencia. Tuvo una repercusión. ¿Sabes? No es la única persona, Lot, que en la Biblia tomó las decisiones así, por lo que vio, por lo que era temporal.
podemos ver a muchas personas. ¿Has leído acerca de este hombre que también en el Génesis, en un principio, Esaú, teniendo la primogenitura, teniendo un favor muy especial delante de Dios, vio como poca cosa y le intercambió por un plato de lentejas a su hermano Jacob? A él también nada más le interesó lo temporal. Despreció lo que iba a ser la bendición de Dios. Para los judíos, la primogenitura significaba la bendición de Dios. Es decir, que Dios bendecía a toda la familia, pero al primogénito era una bendición especial. Era el apellido, era el nombre, pero no solamente era eso, no era nada más las tierras, no eran las pertenencias, no, sino que su padre le iba a dar la bendición de parte de Dios, iba a ser algo especial. Y entonces Esaú también lo tomó en poco y lo cambió, dice la Escritura, por un plato de una sopa roja, plato de lentejas. Así lo despreció. Pero no solamente él. ¿Qué de Saúl? Saúl, cuando iba a la batalla y ganaba en el nombre de Dios, el rey Saúl, que sí había tenido la presencia de Dios, porque mucha gente dice que Saúl no había tenido la presencia de Dios, pero tú puedes ver en la Biblia que él había tenido la presencia de Dios. Y ese hombre también era un hombre valiente, pero de repente cuando tenía que obedecer a Dios, en lugar de obedecer a Dios, a él le interesó más bien el botín y ganar el botín para su pueblo, ganar el favor de su pueblo, que su nombre sea exaltado, que su nombre fuera el importante, y no se acordó del nombre de Dios y no obedeció a Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo desechó. O sea, ahí va otro ejemplo de alguien que tomó lo temporal y desechó lo eterno. ¿Qué del rey David? Tristemente y lamentablemente, el rey David, teniendo el favor de Dios, después de que tú sabes bien que la historia Saúl lo estaba persiguiendo, Dios siempre libró a David y entonces Dios lo hizo grande, Dios hizo que ganara batallas, Dios lo puso sobre todo su reino. Y un día en el tiempo donde los reyes iban a la guerra, David, asomándose en la terraza, ¿verdad?, vio una mujer, dice el Escritura, una mujer que no era su esposa. Vio a Betsabé, codició, la tomó, adulteró, mató a su esposo, después Urías e hizo pecados terribles. Y todo empezó porque David vio lo temporal. Saúl, David, ¿qué decir de su hijo Salomón? Dice la Biblia que cuando Salomón ya era anciano, tuvo muchas mujeres, demasiadas mujeres. Y sus mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia sus dioses y se olvidó de Dios. Salomón, el hombre más sabio que había existido en esta tierra. ¿Qué pasó con ese hombre? Vio lo temporal, quiso disfrutarlo, quiso palparlo, quiso tenerlo y se olvidó de Dios. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Esaú perdió la primogenitura. Saúl fue desechado. David, es cierto, se recuperó y se arrepintió, pero nunca volvió a hacer lo mismo. No pudo construir ya el templo de Dios. No pudo ya hacer las cosas que Dios quería para él. ¿Qué pasó con Salomón? Es muy controversial el tema, pero no parece en la Escritura como que se haya arrepentido. Pareciera que ese hombre se perdió, siendo el hombre más sabio de la tierra. Un hombre que tenía la posibilidad de reivindicar el reino de su padre David. ¿Qué pasó con Lot en la historia que estamos nosotros contando el día de hoy, en este momento? La historia es tristísima y la puedes leer. Todo lo que es Génesis capítulo 13. Puedes leerla y puedes estudiarla y puedes recordarla, porque yo sé que ya la has estudiado. Pues primeramente, sus hijos se casaron con gente pagana ahí en Sodoma y en Gomorra. Ya no tuvo el respaldo de Dios, no tuvo dirección de Dios, ya no tenía discernimiento, ya no tenía entendimiento. Segundo, y algo muy doloroso para Lot, seguramente su esposa se perdió. Antes de convertirse en estatua de sal, su esposa de Lot se perdió. Se perdió porque su corazón se había quedado en Sodoma y en Gomorra. Porque fue demasiada la influencia, fue demasiado el pecado, fue demasiado la maldad. No pudo soportar la esposa de Lot, pero Lot, tú la metiste ahí.
Lot, no le consultaste a Dios. Lot, no le preguntaste. Sí fue la responsabilidad de tu esposa, pero también fue tu responsabilidad. ¿Qué pasaron con las hijas de Lot? Sí, van a decir, pues que ya eran mayores de edad, ya estaban grandes, pues ellas se perdieron porque quisieron, ¿verdad? Pero ¿quién las metió ahí? ¿Quién las llevó ahí? Fue un hombre que solamente vio lo temporal y no lo eterno. Fue Lot. Este hombre, la Biblia, al final de sus días, no te cuenta más de él. ¿Cómo habrá muerto? Con culpa tal vez, con un remordimiento, no sé si se arrepintió, ojalá que sí. Las consecuencias tan terribles de sus actos, por ver lo temporal y no ver lo eterno. En la Biblia no solamente son ejemplos del Antiguo Testamento, también hay ejemplos en el Nuevo Testamento de gente que trató de cuidar su vida, salvar su vida y la perdió. El eterno me refiero, lo espiritual. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 a una iglesia: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Te voy a hablar en contexto de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 está hablando acerca de la resurrección. Pablo está diciendo que los que creemos en Cristo, aunque muramos, vamos a resucitar. Así como Cristo resucitó, también los creyentes en Cristo resucitaremos. Entonces él está hablando de la resurrección y está hablando de estos temas que son tan importantes, pero entonces se enfrenta con un pueblo, los corintios, que aunque ya eran cristianos, la carta a los corintios son cristianos, obviamente en el contexto mucha gente no cree en eso. Los griegos no creían en la resurrección. Los griegos creían, inclusive se burlaban de la idea de la resurrección del cuerpo. Creían que el cuerpo constituía como una cárcel del alma que es inmortal. Entonces para ellos morir era bueno porque ibas a ser libre de esa cárcel que es tu cuerpo. Para el cristianismo es lo contrario. Este cuerpo es nada más una transición, porque lo que vamos a vivir en la eternidad, eso es lo importante. Entonces eran dos pensamientos muy distintos, como el de este mundo y el del cristianismo. Por eso es que el mundo es un poco como los griegos. El mundo es hedonista. ¿Qué es hedonista? Que nada más quiere disfrutar lo que le traiga placer y satisfacción. Por eso los ejemplos que te ponía en un principio. Por eso el hombre escoge el mejor carro, aunque no se da cuenta que cuando escoge ese mejor carro se va a endeudar. Hay un estudios muy serios que dice que la gente que se endeuda con buenos carros, con carros lujosos, la verdad es que vive nada más para pagar. Y entre más gana, quiere un carro mejor. Entonces lo que acabo de leer está muy interesante, porque dice, bueno, un hombre que gana unos 20,000, 30,000 pesos mensuales, no se conforma con tener un carro viejito, ¿no? Él quiere tener un carro de gama alta. A lo mejor su economía le daría para comprarse un carro nuevo de gama baja, pero como él quiere tener un estatus, entonces él se va a endeudar con un carro de gama media o gama alta. Y entonces es bien interesante porque dice el estudio, y los que ganan, que esos muy pocos en nuestro país, 50,000 pesos mensuales, podrían comprarse un carro de gama media. Con ese carro de gama media que se puede comprar, el que gana 50,000 pesos mensuales, pues estaría muy bien, pero no, ¿qué crees que no? Se endeuda con un carro de lujo y entonces se endeuda con un carro carísimo. Entonces es muy curiosa el estudio, porque dice, entre más ganas, más te endeudas. O sea, ni siquiera es que la gente que tiene mucho dinero no se endeude, no. El mundo está endeudado. ¿Y por qué es? Porque la gente quiere impresionar a los demás. Porque la gente quiere decir, mientras mejor celular traiga, mientras mejor vehículo tenga, mientras mejor ropa use, mientras en qué mejor casa viva, entonces yo soy más, yo valgo más, yo soy más importante, mírame, he triunfado, mírame, tengo algo, soy algo. La gente vive de lo temporal. ¿Por qué la gente escoge su pareja así? No le importa si la persona es trabajadora o no es trabajadora, si es responsable, si no es responsable. Sí, el guapo, el galán, la muchacha que parece como modelo, pues sí.
pero tiene la fama de que ese hombre ha tenido 10, 20 parejas en su vida, ha dejado hijos regados por todas partes. La muchacha tiene una mala reputación. No es que sea malo ser bonita, sino la reputación también es importante, el carácter de la persona, su vida, a qué se dedica, si sabe trabajar, si no sabe trabajar. Ya se casó con la muchacha que es modelo, que está muy bonita, y cuando se casa no sabe hacer nada. No sabe cocinar, no sabe limpiar los platos, no sabe limpiar la casa, no sabe barrer, no sabe trapear. Él tampoco sabe porque tampoco le enseñaron. Entonces los dos son inservibles, se hacen inútiles y se empiezan a pelear, y los pleitos son por cosas muy sencillas en el matrimonio. Pero eso sí, él se casó con la muchacha más bonita de toda la generación. ¿De qué le sirve ahora eso? Entonces, esta generación toma sus decisiones en base a lo temporal, en base a lo momentáneo, en base a lo que él cree que es mejor de acuerdo a sus sentidos. En ese sentido somos muy parecidos a los griegos. Por eso el apóstol Pablo, cuando está aquí hablando a la iglesia en Corinto, dice, pues si los muertos no resucitan, o sea, como si diciendo, si Cristo no fuera cierto, si los muertos no resucitan, si el cristianismo es una falsedad, si es una falacia, si es un engaño, entonces el apóstol Pablo ocupa una frase que algunos piensan que pudo ser ocupada como un refrán. Y entonces la frase que el apóstol Pablo ocupa es, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Como dicen los jóvenes el día de hoy, pues disfruta porque la vida es una. Disfruta mucho. Disfruta, tú no te preocupes de hacer el bien, de hacer el mal, no te preocupes de nada de eso. Es más, hasta los jóvenes ocupan una frase que es mejor pedir perdón que pedir permiso, y vamos a pecar, vamos a hacer lo malo, vamos a robar, vamos a disfrutar, no vamos a pensar en las decisiones que vamos a tomar, vamos a hacer todo lo que queramos. El libro de Eclesiastés también habla de eso, cuando el alma se regocija, disfruta, tiene placeres, tiene deleites, tiene emociones fuertes, intensas. Así es la juventud. Esta charla es muy importante para todos aquellos que son niños, adolescentes y jóvenes, puedan ir formando y entendiendo que están en una generación absurda. Una generación que quiere nada más disfrutar las cosas temporales. No mide la consecuencia. No mide la persona que es adúltera, pues que va a destruir a su familia, va a destruir la reputación de su propia familia, va a destruir su alma, va a destruir a sus hijos, va a hacerlos partícipes de un escarnio público, y aparte no va a poder ver a la cara a su esposa ya de la misma manera, y aparte él se va a sentir miserable delante de Dios, y aparte eso es lo que les va a dar como ejemplo a las siguientes generaciones. El alcohólico, exactamente lo mismo. El alcoholismo toma, y el que se droga también, y mete cosas a su cuerpo porque nada más quiere disfrutar lo temporal, el deleite temporal del pecado, pero no sabe que como esa imagen que podemos recordar ahorita a estas alturas de la plática, como esa imagen que les muestro de la planta carnívora. La planta carnívora está a punto de cerrarse. Y lo que está ahí en medio de la planta carnívora no es un insecto, no es un pequeño ratón. No, eres tú, soy yo, son nuestros hijos, que fueron engañados, que fueron seducidos, que como cuando un pescador lanza un anzuelo, ¿verdad? Y un buen pescador pues sabe dónde están los mejores peces. Yo quiero decirte que el diablo ha lanzado un anzuelo contra nuestros hijos, contra la infancia, contra la adolescencia, contra la juventud, y les han metido esa idea. Tú disfruta, tú vive, tú siente el placer, siente todas las cosas que están a tu alrededor, disfruta las cosas de la vida, y si alguien te dice que no, es porque es un retrógrada, es porque es un egoísta, es porque es alguien que no quiere que disfrutes. Por eso los hijos no escuchan a los padres. Por eso están esa generación de mujeres y hombres que salen, quieren disfrutar y quieren hacer y quieren deshacer, y rayan las paredes de las grandes ciudades, y destruyen y queman y hacen, no importa, porque ellos están disfrutando y sienten la adrenalina, y toman los camiones y toman el transporte público y le encienden fuego y prenden las ciudades, y entonces se sienten de una manera como vivos. ¿Por qué? Porque eso sube mucho los niveles de adrenalina, lo que segrega el cerebro. Están disfrutando. Porque los grandes booms en las civilizaciones
¿verdad? En los años 50, en los años 70, en los años 80, 90, en estos años, es que los jóvenes disfruten y sientan el placer y vivan con intensidad la vida. Las canciones más famosas te hablan de eso. Vive la vida, disfruta la vida, vida solo hay una. No te olvides de que solamente hay una vida, hay que disfrutarla. Por eso el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Corinto, bueno, pues sí, si no existe nada después de esta vida, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero lo está haciendo como una ironía, porque el apóstol Pablo sabe que sí existe un algo después. Porque tu conciencia sabe que sí existe un cielo, y existe un infierno, y existe una eternidad sin Dios. La referencia, si la quieres estudiar en tu casa, de Isaías capítulo 22. El profeta Isaías describe el libertinaje al cual estaba el pueblo de Israel. Estaban menospreciando el llamamiento de Dios al arrepentimiento. ¿A qué lo llamó Dios al pueblo de Israel por medio de Isaías? Arrepentimiento, arrepentíos. Pero el pueblo, de una manera bastante libertina, bastante confrontadora con Dios, decía, pues gocémonos de las cosas buenas de la vida ahora, pues pronto se acabarán. Dios llamó y no hubo quien escuchase. Hubo advertencia y no hubo quien dijera, Señor, me humillo y me arrepiento. No, una generación que se perdió. Yo sé que este mensaje no es muy popular. Este mensaje, inclusive el que estoy compartiendo en muchas iglesias, puede ser como algo absurdo, porque sus predicadores les invitan, goza, disfruta, deleítate, tú eres un hijo de un rey. Tú mereces el éxito, tú mereces sobresalir. Tú mereces ser importante, tú mereces estar en un buen puesto en el gobierno, en una buena empresa, tú mereces tener un buen carro, tú mereces tener una buena casa, tú mereces tener una buena familia, tú mereces lo mejor. Y aparte ocupan en el nombre de Dios, por la bendición de Dios. Hace poco tenía una conversación con un amigo y le decía, ¿sabes? Lo único que yo entiendo que merezco como ser humano es el infierno. Por mis pecados, por mis maldades, por mis transgresiones contra Cristo. Eso es lo único que merecemos como seres humanos. Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona, ahora Cristo le da una dignidad. Pero cuando alguien dice que tú mereces, nosotros no merecemos nada. Pero en muchos púlpitos le dicen así a las personas, ¿y qué crees que la gente se lo cree? No, sí, yo merezco, ¿verdad? Porque soy un rey y sacerdote para Cristo, yo merezco. Si en las mismas iglesias les dicen a la gente que merecen cosas, imagínate qué esperaremos de este mundo y de esta perversa generación. ¿Qué esperaremos de los anuncios? ¿Qué esperaremos de la televisión? ¿Qué esperaremos de los medios de comunicación, de la radio, del internet? ¿Qué esperaremos de todos ellos, de la publicidad, de los homosexuales de Televisa? ¿Qué esperaremos de los transvestis de Hollywood? ¿Qué esperaremos de esa gente que no tiene ningún temor de Dios? ¿Qué esperaremos de la gente que está asesinando a niños y que está asesinando jóvenes y que está haciendo cosas terribles y aberrantes que hemos hablado en este ciclo y seguiremos hablando? A lo mejor algunas las van a censurar, algunas no les van a gustar porque hay gente que no le gusta que se hable de esto, pero ¿qué pensaremos? ¿Qué esperaremos de una generación que nada más le interesa lo inmediato y sentirse satisfecha y sentirse gozosa y disfrutar su pecado? Si no hay resurrección, decía el apóstol Pablo, pues tendrían razón los que rigen su vida como eso, ¿no? Como ese refrán, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Para nosotros es evidente, decía un comentarista, te quiero leer este comentario muy interesante, comentarista bíblico, para nosotros es evidente que el cristianismo sería una confesión necia. Pues, ¿para qué ser cristianos? Si no nos propusiera el cristianismo esperanza más allá de esta vida, al menos en tiempos de peligro, como en los primeros tiempos, y te digo algo, a menudo desde entonces, y yo añado, y cada vez será mayor el peligro para aquel que alce su voz y diga y denuncie las maldades que se hacen en este mundo. Será muy peligroso. Lo temporal se vuelve lo mejor para este mundo pecador,
Lo temporal se vuelve lo deleitoso, lo temporal se vuelve lo aplausible. Lo temporal, ¡ay, mira! Se acaba de endeudar con una nueva camioneta y en la agencia pues todos le van a aplaudir. Hace no mucho tiempo platicaba con una persona a la cual invitaron a un cierto desayuno, una comida. Y en el desayuno y la comida, pues lo que hacían era vender un producto muy caro, un precio caro a mensualidades, pero un precio caro y el requisito para estar en ese desayuno tienes que tener tarjeta de crédito. Entonces era bien interesante porque pues, estaban promocionando a la persona, pues los ciertos productos y los beneficios, y de repente por allá atrás, porque había varias parejas, y había varios vendedores con las parejas, por allá en la parte de atrás, en una mesa, le dice, grita alguien, ¿no? Suena una campanita, suena así como un ruido muy estruendoso, algo bonito, y todos se empiezan a poner de pie, los vendedores de todas las mesas, y empiezan a aplaudir, y aplaudir, y aplaudir. Se ha cerrado un negocio, se ha cerrado una venta. Entonces, te quedas así como, ¿qué está pasando? Bueno, es la presión para decirte, mira, él está comprando, tú también debes de comprar. Él es feliz, él es exitoso, él fue inteligente, él fue sabio, él fue prudente. Todos se endeudan, endeúdate. Todos escogen lo más bonito, pues tú escoge lo más bonito. Todos no piensan ni razonan para tomar decisiones, pues no pienses y razones. Porque los jóvenes hoy, todos siguen a artistas que no tienen sentido, que dicen puras tonterías en sus canciones. ¿Por qué los jóvenes van tras de eso? Porque es lo popular. Está una muchacha semidesnuda y es popular. ¿Por qué es popular? Pues porque muestra todo su cuerpo, por eso es popular. El día que sea grande, el día que no tenga ese cuerpo, pues no va a ser popular. ¿Por qué está ese joven que no tiene sentido sus canciones? ¿Por qué es popular? Pues porque todos lo escuchan. Pues porque habla de sexo, porque habla de droga, porque habla de disfrutar, porque habla contra el gobierno, porque habla contra los temas que son actuales. Entonces el joven, pues es famoso y todos le aplauden. Y a lo mejor es un poquito como ese síntoma del rebaño que va siguiendo, pues sin sentido, a los demás, y se van sumando cada vez más, y de repente le preguntas, ¿y tú por qué sigues a los demás? Pues no sé, yo estoy siguiendo como borrego a los demás, no razono, no pienso, porque prácticamente esta generación que vive en lo temporal, que vive en lo que en este mundo se puede disfrutar, se puede palpar, se puede percibir, la verdad, esta generación está perdida. Y solamente hay una oportunidad para aquellos que puedan abrir los ojos y entender que lo temporal va a acabar. Un mensaje en la Biblia central, y con esto quiero ir concluyendo, es que lo que tú tocas, lo que tú ves, lo que tú palpas, fíjate esta pared se va a acabar. ¿Ves este cuerpo? Toca tu cuerpo, se va a acabar. ¿Ves esos cielos tan hermosos? Se van a destruir. ¿Ves ese mar imponente, los que viven cerca del mar? Se va a acabar. Las montañas, los árboles, los cerros, los ríos, las cascadas, lo más imponente de este mundo, lo más precioso, todo se va a acabar. Tu familia y la mía se van a acabar. Las generaciones se van a acabar. El cielo y la tierra va a pasar, puede pasar. Pero las palabras de Dios son las que nunca van a pasar. Lo terrible de este mundo es que vive para este mundo nada más. Vive para lo presente. Vive para lo efímero. Y hace años tal vez la gente, porque vivía igual, pues por lo menos planeaban 50 años, 30 años, qué iba a pasar. Le ponía un poquito de entendimiento en lo que iba a decidir. Ahora no. Ahora la gente va sin sentido. Ahora los jóvenes viven con sus papás a los 30, a los 40 años y dicen, no, que mis papás me mantengan, que me mantenga el gobierno, que me mantengan los apoyos sociales, que me mantengan las empresas, que me mantengan todo. Es la forma de pensar de la juventud ahora. No digo de todos, pero es una gran mayoría. Y entonces este mundo se está haciendo tan absurdo que está viviendo como los griegos. Comamos, bebamos, fumemos,
droguémonos, metámonos en vicios, metámonos en problemas, que al fin y al cabo no importa. La vida solamente se vive una vez. Quiero avanzar y quiero decirte que la Escritura habla completamente lo contrario. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 24, nos pone la antítesis de Lot. Lot, alguien que vivió por lo temporal, alguien que escogió mal, alguien que vimos que sus elecciones le llevaron a malas decisiones y a terribles consecuencias para su vida. Aquí vemos la historia de un hombre llamado Moisés, que también lo has leído en la Biblia, Hebreos 11, versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada de esta generación perversa y maligna está en lo temporal. La mirada de los hijos de Dios está en lo eterno. Por eso Jesús dijo, no pongas tu mirada aquí en las cosas de la tierra, en lo terrenal. Miremos lo eterno. Por eso el apóstol Pedro dijo, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, no te vas a llevar nada. No te vas a llevar ni lo que traes en la bolsa. No te vas a llevar ni la cartera. No te vas a llevar ni la camisa. No te vas a llevar nada. Nada te puedes llevar de esta tierra. Vas de paso. Eres extranjero. Eres peregrino. No te acostumbres. No te acostumbres, utiliza lo que hay en esta tierra para el propósito de Dios contigo y con tu familia. Háblales a la gran mayoría de las personas que todo esto se va a acabar y que tienen que estar preparados, porque si no se preparan, se están preparando para las cosas de la tierra. Ahora, claro, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir día a día. Sí, Jesús dijo, no los saques del mundo, pero guárdalos de él. Por eso, como extranjero y peregrino, tienes que ir pasando y tienes que haciendo todas las cosas que tienes que hacer, pero no te acostumbres a esta tierra. No te acostumbres a lo que este mundo hace, al pecado de este mundo. No es lo normal. No es lo normal. El pecado no es lo normal y es algo que se ha normalizado. ¿Sabes de dónde viene la palabra norma? Es una palabra un poco estadística y matemática. La norma es el equilibrio, ¿verdad? Es el equilibrio que se va tomando de acuerdo a varias variables, a varias variantes. Y viene la palabra norma. Lo que antes era normal, ahora no es normal. Voy a poner un ejemplo. En el tratado que los psicólogos llevan para poder preparar lo que es las enfermedades, se le llama DSM, es un manual. El primer manual que salió para psicología, el homosexualismo era una enfermedad mental. Hoy, después de muchos años, cuando ya han habido varias revisiones de ese mismo DSM, ya sería algo escandaloso si ellos dijeran que es una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque los criticarían. Es decir, lo catalogaban como algo malo y ahora lo catalogan como algo bueno. Porque lo que antes era normal o era anormal, ahora es normal. El día de mañana, yo quiero que tú me escuches bien. Va a haber cosas que son anormales y lo anormal va a ser que una familia sea papá, mamá y sus hijos. Eso va a ser lo anormal. Y lo normal es que todos sean hombre con hombre y mujer con mujer. Eso va a ser lo normal. Lo normal, como en Holanda y otros países de Europa, lo normal va a ser que la droga se distribuya comúnmente en las tiendas. Y eso es lo normal. Como dice la Escritura, a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Lo normal es que ahora la gente no cree en Dios. Eso es lo normal. Lo normal es que la gente sea atea y que las universidades y las escuelas ya no se mencione a Dios, o si se menciona a Dios sea atacando el cristianismo. Eso es lo normal. Aquí vemos un ejemplo con Moisés. Como él ya teniendo una grandeza, teniendo un renombre, teniendo algo construido, teniendo un futuro, teniendo éxito, teniendo prosperidad económica, teniendo resuelto todos los problemas,
todo lo que el hombre común quiere tener. Él ya lo tenía todo, pero todo eso lo rechazó. Y rechazó el gozo y el deleite temporal del pecado, porque te vuelvo a repetir, y la Biblia te lo dice, es temporal esta tierra y es temporal el pecado, y tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él sabía dónde quería llegar, él sabía con quién quería estar, él sabía que lo eterno es mejor que lo temporal. Yo te puedo decir, no cambies lo eterno. No cambies lo hermoso y lo eterno por lo temporal. Porque te vas a culpar no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Y vas a decir, yo tuve la oportunidad de tomar lo más importante, que fue a Cristo en la tierra, de creer en Cristo, arrepentirme y creer, y no lo hice. Y con este ejemplo quiero terminar. Esta imagen que te voy a mostrar muy famosa, una imagen representativa. Esta imagen representativa o representa la historia de un hombre llamado Fausto. Fausto es un cuento alemán. De hecho, de Fausto han habido muchas versiones. Yo te cuento un poco quién era Fausto. Fausto era un hombre que tenía cierto éxito, que tenía muchas cosas buenas en esta vida, pero estaba insatisfecho. Entonces, Fausto, que es el protagonista de esta leyenda clásica alemana, que tenía ciertas cosas buenas, un día se encuentra, pareciera como por casualidad, con el diablo. Y entonces el diablo le ofrece ciertos placeres y le ofrece ciertos beneficios y ciertos poderes, ¿verdad? A cambio de algo muy insignificante para él, que es su alma. Entonces Fausto, como tenía en poco las cosas de su alma, pues él hace ese intercambio y entrega su alma, hace ese pacto a cambio de conocimientos y placeres mundanos ilimitados. Ahora, es muy interesante porque hasta el día de hoy se menciona como una frase, oye, no seas como Fausto, o fue un acto fáustico, ¿no? Como diciendo, hizo un pacto con el diablo. Muy famoso. E implica una situación en la que una persona ambiciosa, una persona que ve lo temporal, una persona que no mira lo eterno, que no mira lo espiritual, que no considera a Dios, renuncia a su integridad moral, renuncia a sus valores, renuncia a sus principios, renuncia a su temor a Dios, con tal de alcanzar el poder y el éxito durante un plazo limitado. ¿Por qué es limitado? Porque a Fausto se le iba a acabar todo pues cuando él muriera. ¿Cuántos años pudo vivir Fausto? ¿Cuántos años más después de su pacto con el diablo? 80. Ni 80 años. ¿Cuántos años más puedes vivir tú? Los más jóvenes, ojalá, 90 años más. Los que tenemos más edad, tal vez 20, tal vez 30, algunos tal vez 40, y pocos de nosotros tal vez lleguemos a 50 años más. Yo sé que la historia de Fausto es fantasía, pero lo que hemos escuchado el día de hoy, que yo sé que en tu mente, en tu corazón puede haber ejemplos todavía más contundentes, más aplastantes. La gente toma decisiones en el corto plazo. Es más, la gente ya no toma ni siquiera decisiones, deja que otros las tomen por ellos. La gente vive de lo temporal. Levanta los ojos como Lot y ve lo más hermoso y lo toma para él, pero no mira las consecuencias. Ya no piensa, ya no reflexiona, mucho menos le consulta a un hombre que pueda darle un buen consejo y mucho menos le consulta a Dios. ¿Cómo termina la historia de Fausto? Pues como una tragedia, como todas las historias que tienen que ver con el diablo. ¿Cómo terminó la historia de Lot? Como una tragedia, la historia de Salomón también, de Saúl también, de David, aunque Dios le perdonó, también terminó de una manera muy triste. La de Saúl también terminó de una manera muy, muy triste y desagradable. Pero enfocándonos a nosotros para concluir, ¿cómo terminará tu historia y la mía? ¿Cómo será escrita nuestra historia en la eternidad?
se acercó a Dios valorando lo eterno, se arrepintió de sus pecados en esta tierra y creyó en Jesucristo y fue salvo, y después fue por su casa, fue por los suyos, fue por los que le rodeaban, o fue uno más que escuchó de Cristo, pero se le hizo muy difícil, se le hizo exagerado, se le hizo demasiado complicado, prefirió lo temporal, prefirió las riquezas de esta tierra, prefirió las comodidades, prefirió el éxito, prefirió la vanagloria de la vida y le dio la espalda a Cristo. Creo que la conclusión está en cada uno de nosotros. Conforme le demos la seriedad, conforme le demos la prontitud a lo que hemos escuchado. No sea que seamos como aquellos insectos que son atraídos por la planta y comidos. No sea que seamos como Fausto, implícitamente haciendo un pacto con el diablo al darle la espalda a Dios y hacer lo que nosotros queramos, con lo que creemos que es nuestra vida, porque la vida pues, no es nuestra, la vida es prestada. La vida Dios nos la da por un momento. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos, darle gracias a Dios por el día de hoy. Dios, gracias por cada palabra que hoy ha podido expresarse de tu santa palabra. Gracias por cada persona que está aquí, Señor, y los que están escuchando en cada lugar. Gracias por cada familia que está representada también aquí, Señor. Gracias, Señor, por cada enseñanza que hemos escuchado, porque esta nos advierte y nos ayuda, nos hace entender un panorama más amplio de lo que es espiritual. Señor, hoy estudiando esto, podemos ver que muchos alzaron sus ojos y vieron con sus ojos físicos. Vieron lo que les convenía, vieron lo hermoso, vieron lo llamativo, vieron las cosas de esta tierra, pero nadie te vio a ti, Señor. Nadie te consideró, nadie te preguntó, nadie, Señor. Tan solo Abraham, y a Abraham le diste algo muy precioso, Señor. Cuando tú le dijiste en el Génesis, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham, por cuanto él siempre estuvo contigo, lo ayudaste hasta el final de sus días. Pero sus ojos de Abraham todavía estaban más arriba, Señor. Sus ojos de Abraham estaban en lo eterno. Y por eso te agradaste de su vida. Y por eso él es considerado como un héroe de la fe hasta nuestros días. Qué contraposición, Señor, con Lot, un hombre abatido, un hombre destruido, un hombre que se habrá lamentado el resto de sus días por sus malas decisiones. Hoy yo te pido, Dios, ayúdame a ser como Abraham, ayúdanos a ser como Abraham. Ayúdanos a poner caso, Señor, atención a esta enseñanza, a entender que la perversa generación solo mira lo temporal, pero tus hijos queremos mirar siempre lo eterno, Señor. Como dijo un amado hermano, de esta tierra no quiero nada, pero de la venidera, de la vida eterna, de ti, Cristo, de esa vida yo quiero todo. Ayúdanos a que no sean solamente palabras, sino que sea una vivencia. Yo te pido aún por los jóvenes, yo te pido por mis hijos, yo te pido por esta generación. Le ha tocado un momento muy complicado, pero ayúdanos como padres, como adultos a guiarlos a ti. En tu nombre, que es sobre todo un nombre, Señor Jesús. Amén.